Buen día. Bueno, mi nombre es Gabriel Antonio Vallejo Loaiza. Estoy aquí en la práctica para contenedores Docker para el curso de computación en la nube. Hoy les presentaré pues el ejercicio práctico que se agregó al curso y cómo se trabajó con Vagrant y Docker. Entonces, toda esta práctica se refiere a cómo instalar, cómo agregar contenedores e imágenes dentro de una máquina en Vagrant que es de Linux. Entonces, la parte uno comentaba sobre un Vagrant file que comenzaba con un cliente y un servidor que habíamos usado en los anteriores ejercicios. Lo que hice fue eliminarlos y crear otro nuevo en base a esta configuración. Entonces, si ven aquí en background, yo tengo mis dos máquinas, no tengo las otras cuatro que se habían hecho para el ejercicio del XD, y en el archivo background file lo que hice fue actualizarlo. Entonces, ¿qué se hizo? Fue utilizar background status, el background A para volver a alimentar las máquinas y story para eliminar las que están anteriormente. Entonces, aquí están las dos corriendo. Ingreso a mi máquina de servidor Ubuntu. Y luego de que ingreso, pues lo que hago es lo que tienen aquí en la práctica, que es actualizar y desinstalar por las versiones anteriores de Docker, que es con este comando. Aquí busco, encuentro las dependencias y pues no había nada instalado, por lo que estaba en el link de las máquinas. Luego actualizo los paquetes dentro de la máquina, como lo solicita en el ejercicio, y luego instalo pues todos los paquetes que se necesitan para hacer bueno, para utilizar este repositorio de Docker, y necesitamos a través de HTTPS y manejar un certificado. Entonces se instalan estas partes. Luego de hacer esa instalación, vamos a instalar los paquetes, o vamos a utilizar, es la clave de GPG de Docker, oficial de Docker, para que cualquier repositorio utilizado de Docker pues esté firmado y que esté válido para nosotros. Entonces, luego de agregarla, miramos la huella, que esta pues es igual siempre, casi siempre, desde que Docker pues no la cambie en su sitio oficial, y en caso de que cuando agreguemos esta huella y nos genere error, pues tocaría ir hasta Docker, a la página de Docker, para revisar cuál es la nueva huella que está dejando. Luego de eso, pues le agregamos nuestro repositorio de Docker en Linux, en la parte que es estable, como lo menciona pues aquí en el repositorio stable, perdón. Esto es para que todo el repositorio Docker que esté en la nube, pues lo podamos extraer a través de este enlace. Entonces, luego de eso, volvemos a actualizar nuestro Linux, los paquetes de Linux, y luego de eso, bueno, instalamos Docker. En este momento, si hacemos la instalación de Docker Engine, que sería con este comando. Luego de instalar Docker Engine, pues se demora un poquito, y luego llamamos al contenedor genérico, que es Hello World. Lo que hacemos es darle un Docker run para que lo traiga y luego lo lance. Entonces, al hacerlo, pues nos lanzará este mensaje. Entonces, lo que hice por acá fue tratar de mirar si creó un contenedor para este Hello World. No lo creó, pero sí creó la imagen, como lo ven acá. Luego de eso, valido el estado de Docker con el sudo systemctl, en qué estado está, y aquí dice que está activo en este momento. También, como le sugiere la guía, revisar también la información de Docker con este comando, sudo docker info, y pues aquí nos muestra pues, la versión y el servidor, cuántos contenedores tiene, cuántas imágenes tiene en este momento, que fue lo que le mostré anteriormente. Y luego hacemos una búsqueda, como nos sugiere el ejercicio, de buscar imágenes de CentOS con SSH Apache. Entonces, lo que se hace es un Docker Search, que esto haría lo mismo como si estuviéramos en el navegador haciendo una búsqueda desde la página de Docker Hub. Entonces, buscamos este CentOS Apache, que sería muy similar a hacer esto. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra como todos los... busquemos acá. Como todas las imágenes oficiales de CentOS que hay. Entonces, aquí está en la listado, como si estuviéramos buscándolo aquí propiamente. ¿Sí? Están las diferentes versiones. Entonces, la guía nos sugiere que pues busquemos y descarguemos la que tiene este nombre. Entonces, si buscamos sobre Docker Hub, aquí se encuentra. ¿Sí? Y si ingresamos en él, pues aquí nos da el comando de cómo tomar la imagen a través de los comandos de Docker. Entonces, aquí hacemos lo mismo, solo que hacemos con el sudo, que es para que sea como root, uso de root, y bajamos el centro. Entonces, con esta versión. Entonces, una vez descargada, pues ya lo podemos ver en nuestras imágenes, ¿sí? Como lo solicita aquí la guía. Y podemos lanzarlo. Entonces, para lanzarlo, lo que miramos aquí es Docker Image, y luego hacemos el Docker Run.
Luego de tener eso, pues miramos que esté el contenedor creado a partir de ese Docker run que se inició. Y aquí podemos ver que el nombre del contenedor que se ejecutó y este es el ID que tiene. Y este lo que hizo fue que en el puerto 8808 que se lance a través de eso en nuestro servidor Ubuntu. Ok, aquí ya cuando tenemos el archivo, bueno, o la imagen ya descargada, miramos aquí nuestras imágenes, como lo ven aquí con este comando, sudo docker images, y aquí ya vemos el de Hello World y el de nos solicitaron en el ejercicio. Y aquí hacemos un sudo docker run, que lo que hacemos es lanzar la imagen o el contenedor a una imagen con el puerto 8808 que queda expuesto sobre nuestro servidor Ubuntu y con la imagen de CentOS. Entonces, una vez que lo crea, genera este ID y luego al revisar con el comando sudo docker ps, pues podemos obtenerlo acá. Y lo que muestra aquí en el ID son los primeros números del ID original que nos envió cuando se creó el contenedor. Entonces, luego de eso, se puede remover el contenedor. En este caso no lo hice para el ejercicio, lo que hice fue pues continuar con lo siguiente, pero podemos hacerlo aquí en este otro ejemplo. Entonces aquí ya tengo otra ventana de comandos. Ya levanté background, lo puedo abrir también. Aquí lo que hice fue revisar la lista de los contenedores, como lo solicita acá. Luego aquí hice un sudo docker stop, pero pues ese no es el comando que solicitan en, el, en la guía, porque este solo es para detener el contenedor como tal. Ahora lo que vamos a hacer es detener el contenedor. Si revisamos aquí la lista, todo lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces el que dice aquí anteriormente no detuvo, sino que detuvo el contenedor, pero no lo eliminó. Entonces si hacemos un docker container stop y hacemos esto, allá quedó detenido. Y si corre esta ventanita un poquito más, se mantiene, pero ya está, dice que salió hace cerca de menos de una hora. ¿Sí? Entonces este comando y el otro de sucker docker stop sirve para lo mismo. ¿Ok? Y ahora sí podemos eliminarlo. Entonces lo que hacemos es sucker docker rm y eliminamos este otro. El que teníamos, quedamos descargado. Listo. Entonces si hacemos una lista de contenedores, pues ya no va a aparecer. Va a aparecer la de Hello World y la otra que es el ejercicio que está más adelante. Entonces ya con esto pues, eliminamos el contenedor y podemos seguir con otra imagen propia, que es con el ejercicio que estamos haciendo acá. Y que ya se realizó. Entonces, siguiendo con la parte 4, que dice que descargar una imagen propia de Docker, pues lo que hacemos es buscar la que sugiere la guía, que es sudo docker search CentOS. Entonces, por aquí empecé la búsqueda, que es como lo mismo que se hace con el Docker Hub, saca un listado de imágenes de CentOS, y aquí pues uno escoge la que desea bajar. Entonces estuve realizando el ejercicio con sudo docker pull como lo menciono aquí, pero al parecer no se encontraba, dado que la última versión no está como la test, sino con un número. Entonces lo que hice fue buscar la imagen de CentOS y mirar cuál era la última imagen que hay de CentOS. Entonces eso se ve aquí en tags. Y veo aquí que está la 7.9 del 2009. ¿Sí? Hay otras acá, CentOS 7, pero lo que estábamos descargando era CentOS. Entonces lo que hice fue descargar la de CentOS con esa versión. Entonces por aquí ya la coloqué. Se coloca con el dos puntos y el tag. Entonces, luego que eso la descargué correctamente. Y luego pasamos a la parte de crear el Dockerfile dentro de una carpeta que se llama testdocker. Entonces sigo las instrucciones, mkdir, testdocker. Después no utilizo Bing como archivo bueno, como programa para archivos, sino utilicé Nano. Entonces lo que hice fue crearlo y agregué pues estos parámetros. Pero sabiendo eso, tuve algunos detalles con este archivo, dado que por la versión que ya no es CentOS, solita utilicé la versión de CentOS 7.9. Entonces por acá les muestro en la otra consola de comandos, limpiemos. Y lo que hice fue buscar cdtest docker. Y aquí nano docker file. Entonces, si se ve aquí el archivo es muy diferente al que se colocó aquí en la actividad. Entonces coloqué la versión de CentOS con el tag que se ha programado y mi nombre está aquí. Luego hago una búsqueda para que traiga la base de CentOS a través de esta URL y la pueda instalar, dado que no se estaba descargando bien cuando hacíamos con el Dockerfile y luego hacíamos el Docker build. Entonces, luego de que cambié las instrucciones, bueno, que aquí al comienzo lo que hice fue hacer lo que estaba en la guía y me generaba ciertos errores. Por ejemplo, lo de lates, que necesitaba era la versión del último CentOS. Entonces lo cambié, aquí ya quedó con el otro, pero me salía el error de que me está instalando HTTPD, pero no estaba funcionando. Entonces por acá me mencionaba que estaba en esta línea el error. Entonces lo volví a hacer, generaba el error. Luego
traté de mirar si estaba el reposo, bueno, la imagen ya como contenedores, todavía no estaba. Esta era la imagen base que habíamos descargado. Y luego lo que hice fue volver a cambiar el archivo como les mostré ahora. Y en ese momento ahí sí funcionó. Trajo desde la URL que se colocó ahí la imagen de CentOS y quedó correctamente construida. Entonces ahí sí se miran las imágenes y ahí sí con la instrucción que coloqué, que era mi usuario y el nombre de la imagen, que la construyera con todos desde esta ruta. Luego eso quedó creada y ahí sí puede ejecutarla. Listo, entonces aquí ejecuté el sudo docker run con el nombre de la imagen, web prueba, con este puerto. Y aquí ya nos generó. Entonces lo que usemos es la dirección del servidor en background. Perdón, aquí está. 192.168.3 y lanzamos el puerto, que es el 9000. Entonces aquí nos da lo que se ejecutó para lo que se configuró en el archivo de Docker build, en el archivo Dockerfile, perdón, con las instrucciones presentadas en la guía. Ok, ahora para la prueba con directorios. La prueba con directorios es para crear un archivo, como lo presenta el ejercicio, que enrute a otros que estén anidados. Entonces, por ejemplo, aquí viendo el ejercicio, piden crear una carpeta que se llame testdocker2, que pues aquí ya lo hice. Aquí está mkdir testdocker2, después ingresé a ella. Dentro de testdocker2 voy a crear otra que se llama vault-docker. ¿Sí? En esa vault-docker, pues solo la ingreso y se crea una página con nano que se llame index. Entonces, dentro de esa página index, pues se agrega el contenido que solicitan acá. Lo único fue que yo le creé algo dentro de ella. Entonces, miramos acá, cd test docker, sí, acá cd test docker 2 volt docker. Aquí están los dos archivos. Voy a ingresar a nano index.html y solo le coloqué aquí mi nombre. Y en la otra, página 1 está igual como está en el ejercicio. Entonces, ya sabiendo eso, volvamos aquí a donde estaba el ejercicio que se completó. Se creó y después se creó el archivo Dockerfile. Entonces, dentro del archivo Dockerfile, aquí debe que estar en la carpeta anterior, que debe que estar dentro de testdocker2. Entonces, nano Dockerfile. Aquí se creó el archivo muy diferente a que está en el de la actividad. ¿Por qué? Pues por lo que se comentaba hace unos momentos, de que CentOS pues, no obtenía la imagen correctamente, entonces por eso se brindó una URL con el repositorio. Luego se colocó pues la instalación de HTTPD y aquí es donde se agrega para crear la imagen en base a los archivos que se crearon por fuera. Esto es con el sentido de que el index o los manejos de archivos pasen dentro de la imagen que se va a crear con CentOS. Entonces lo que se hace es copiar toda la carpeta Docker a la carpeta bardo www.html, que es donde está el servidor de CentOS. Entonces eso es lo que se hace y luego se le dan los permisos con el hmod a esta página. Entonces se pone el puerto 80 y listo. Entonces eso es lo que se hizo más, solo se cambió pues esa pequeña configuración. Luego de eso pues hacemos el docker build, colocando pues mi usuario, le colocamos testdir y aquí le hizo correctamente el docker build. Luego de eso se ejecutó el docker run y si por acá vemos, aquí ya está con el puerto 9910 la prueba. Entonces aquí está y si voy, transito entre las páginas, quedó funcionando. Ahora bien, con el siguiente ejercicio que había ahí era probar el contenedor, que eso ya lo hicimos, la parte de los logs del contenedor. Entonces aquí usé el sudo docker logs web container, como lo sugiere acá, pero primero miremos cuál es el ID y el nombre. Entonces si estiramos un poquito esto, aquí está testdir, aquí está el ID y se llama web container, que este sería el tag. Entonces para verificar los logs, sudo docker logs, entonces con el ID nos muestra este mensaje, que solo es un mensaje de advertencia, no es de error. Y si queremos hacerlo con el otro, pues ese fue el que intenté hace unos momentos, que muestra lo mismo. Entonces aquí nos menciona que entrar a la terminal de Docker o de ese contenedor. Entonces aquí lo que hacemos es Docker, ejecutar de forma de terminal interactiva a ese contenedor al bin bash. Y aquí ya estamos dentro del contenedor. Entonces aquí suele mirar pues, las librerías y nada más. Pues para el caso de que uno necesite cambiar algo dentro del contenedor. Ok, para continuar con lo de los ejercicios que seguía en la guía, el ejercicio 1 comentaba sobre crear un contenedor para Data Science y IA.
Entonces en este generé un contenedor, bueno, anteriormente antes de comenzar con este video, para poder agilizar más el ejercicio y lo que hice fue con un servidor de Jupyter. Entonces lo que hice fue primero crear una carpeta Data Science con aquí lo ingresamos a él y después ingreso al Dockerfile. Entonces el Dockerfile se ve de la siguiente manera, corresponde a, pues, a la estructura con Python. Entonces vamos a obtener una imagen de Python, aquí coloqué pues el label con mi nombre, después instalo las dependencias necesarias para dentro del servidor de Linux, entonces actualizar los paquetes, utilizar el wget, el git, el apt-get clean para limpiarlos y después eliminar ciertas, en todo el listado de esta carpeta. Luego utilizo pues el directorio de trabajo y luego instalo los paquetes de Python para el Data Science o este Jupyter Notebook. Entonces lo que hago es instalar pues que no sea con caché, en NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, TensorFlow, Jupyter y los demás. Luego de eso creo un directorio para los Art Notebooks y los dejo ahí. Bueno, dejo la carpeta. Luego de eso, pues expongo que ese Jupyter va a estar respondiendo sobre el puerto 8888 y luego aquí dejo en un comando de cmd que pueda ejecutar estos comandos. Entonces, ese sería todo el Dockerfile. Ok, entonces ya con el Dockerfile lo que hacemos es pues construir la imagen a través de la instrucción de Docker build, menos t, le coloco pues mi usuario, el nombre del tag que va a tener y todo lo que contengan los archivos del Data Science Docker. Este demora un poquito tiempo, bueno, cierto tiempo, al compilarlo, y luego de eso pues lo ejecuto con sudo docker run. Correcto, entonces lo que hago es sudo docker run, le coloco este nombre de Jupyter sobre el puerto 8888 y que responda sobre el de nosotros en el servidor de Ubuntu sobre el 8888 pues con mi usuario y con este nombre que se va a colocar. Entonces genero la imagen. Entonces ya entrando en el navegador, aquí pues tomé la URL del servidor Ubuntu y le coloqué el puerto. Volvemos a hacerlo, nos responde esto. Entonces aquí ya estamos con un servidor de Jupyter Notebook. Aquí pues nos pide esa autenticación para el token y diligenciarlo. Pero pues aquí ya tenemos un servidor habilitado con Docker. Listo. Ahora bien, para el ejercicio 2 comenta sobre volúmenes de Docker. Entonces, los volúmenes de Docker tienen varias funciones. Entonces, lo que hace es persistencia de los datos, compartir datos entre contenedores, compartir datos entre el host y los contenedores, tiene un mejor rendimiento y respaldos en migraciones. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es como tener un respaldo de una imagen. Entonces, ¿qué hice primero? Por aquí ya después de que creé el sitio del servidor de Jupyter, por aquí voy a crear mi volumen. Entonces, aquí dentro miramos el sudo docker list. Entonces lo que hacemos es mirar primero, crear el volumen con sudo docker create volume create. Luego de eso pasamos a la parte de listarlos. Entonces en la parte de listarlos es validar cuáles volúmenes tenemos en este momento. Entonces en mi servidor de Linux aún no tenía un volumen y cuando lo creé pues solo tiene mi volumen. Luego de eso puedo inspeccionar mi volumen como para brindarme una información de qué se trata el volumen que creé y luego de eso voy a crearme un contenedor que utilice mi volumen. Entonces, ¿cómo se hace con esta instrucción? Entonces se coloca sudo docker room que sea desatachado con el nombre web con volumen y se lo colocamos al puerto 9920. Entonces el puerto 9920 va a salir por el puerto 80 que tiene definido dentro del control contenedor, pero nuestro servidor se va a visualizar en el 9920. Entonces, ¿qué le digo? Que mi volumen tome dentro del archivo, dentro de esta ruta, lo que compilamos en esta imagen, en Gamba los centros web. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos generó ahí? Nos generó un contenedor y podemos cambiarle lo que tenga dentro. Entonces aquí, ¿qué hice? Cambiarle, entrar al modo bash, al modo interactivo de ese volumen y cambiarle la página que tengo ahí de inicio. Entonces, con eso podemos visualizar la página. Entonces, si vemos aquí estamos ingresando la ruta de la IP del servidor con el puerto que habíamos mencionado para exponer la imagen y que nos brinda pues el cambio que habíamos hecho sobre el archivo index. Entonces aquí nos deja la información. Ahora vamos a proceder. Ahora seguimos con los datos que persistirán, incluso si se elimina la imagen o el volumen. Entonces, lo que hago es aquí detener el volumen, luego mirar los contenedores que estén, luego de eso lo elimino con sudo docker rm web con volumen y luego creo otra imagen en base al volumen de mi volumen con este nuevo nombre, ¿sí? Y en este otro puerto. Entonces, al haber eliminado el otro, aquí al consultarlo, pues ya parece que no lo tenemos. Y el que habíamos creado anteriormente era con el puerto 21. Entonces aquí vemos que al eliminar el anterior contenedor, pero mantener el volumen, los cambios permanecen. Entonces aquí cumple lo de la parte de la persistencia de los datos. Ahora bien, ahora para el ejercicio 3, pues se solicita que utilicen un contenedor para allá utilizando TensorFlow y Circular, pero clonándolo desde un repositorio ya existente y experimentar con él. Entonces lo que vamos a hacer para esto, por acá tengo unas notas, para clonarlo, instalé previamente Git en nuestro servidor Ubuntu
y lo que hago es clonar la URL que mencionaban aquí en el ejercicio, ¿sí? Listo, luego de clonarlo, pues reviso la carpeta y luego de eso, pues vamos a crear la imagen en base a eso. Entonces, revisemos que tiene el archivo, tiene un Dockerfile. Entonces, si le damos nano Dockerfile, pues aquí nos muestra toda la estructura que ya está definida y por quién lo hizo. Están las dependencias, aquí está TensorFlow. Entonces salimos, lo dejamos intacto y utilizamos nuestro comando. Entonces corremos esto para acá, por un lado, y esperamos a que se cree la imagen. Ok, entonces cuando terminó la otra compilación, se generó un error con el archivo Dockerfile que se encontraba originalmente en el proyecto de GitHub. Entonces, viéndolo por acá, lo extraje. Tuve que cortar un momento el video por eso. Extraje el notebook y revisándolo, parece que hay librerías que ya la versión está, pues, que no corresponden ahorita con la versión de Python, por ejemplo, que ya va en la 3.9, entonces está un poco ya, ¿cómo se dice?, deprecada algunas librerías. Entonces, lo que hice fue generar otro archivo, lo creé. Entonces, si vemos por acá en nano, Dockerfile, lo que hice fue cambiarlo y dejé mi label ahí, cambié a Python 3.9, cambiaron las librerías para que utilizaran las nuevas y mantuviera pues la misma estructura. Entonces al hacerlo, volví a generar acá, volví a generarlo con Docker build y le coloqué pues, el tag de ML Jupyter y parece que quedó correctamente esta vez, con algunas 3 warnings. Entonces probemos si funciona. Entonces lo que voy a hacer es, ya lo compilé, ahorita voy a correrlo. Entonces con este comando, te lo vamos a dejar sobre el puerto 8889 de la dirección actual del servidor de Ubuntu. Listo, entonces ya quedó generado el contenedor. Si damos docker, sudo docker ps, ya quedó aquí ML Jupyter. Y si vamos y lo buscamos en el navegador sería 192, como está en el background file. Con el puerto que se especificó aquí en el 8889. Entonces, ven aquí, generó un servidor de Jupyter. Entonces, ¿cómo entramos al servidor de Jupyter? Por, por la consola de logs o por los logs del contenedor. Lo que hacemos es buscarlo. Y aquí en la dirección 127, que es el localhost con el puerto 8888, podemos ver el token aquí. Entonces, esto lo hacemos para copiarlo. Lo llevamos y nos logueamos. Si vemos aquí, ya estamos dentro del servidor de Jupyter. Podemos cargar archivos notebook y otro tipo de cosas. Entonces ahí vemos el funcionamiento del ejercicio con el proyecto de GitHub y a su vez pues corregimos el Dockerfile para que funcionara. Bueno, esto fue todo por el ejercicio de Docker. Muchas gracias.